Dios les bendiga en este precioso día. Reciban ustedes un cordial saludo de la Casa Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento del Carmelo, Candelaria, Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lilia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Soberano Dios y Padre Celestial, una vez más damos gracias a ti. Damos gracias por el triunfo de la cruz. Damos gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Damos gracias por tu favor, por tu gloria. Damos gracias por tu poder. Damos gracias por tu cobertura, Señor, por tu amor incondicional, por esa longanimidad que tú tienes para con nosotros, esa paciencia tuya, Señor. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos regalas para poder colocar un devocional más delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que el poder del Espíritu Santo se derrame con poder y gloria en medio de este anuncio de tu palabra, Señor. Que sucedan milagros, señales y prodigios, Señor, y que seas tú aumentando nuestra fe, como vamos a hablar en esta hora. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 27, cuando dice la palabra del Señor. Y leemos la palabra de Dios en la autoridad del Padre, del Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu, creyendo que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Qué bendición por su palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque una vez más tú nos llevas a nosotros a entender que para Dios no hay nada imposible. Las cosas imposibles son para nosotros los hombres, pero para Dios todo, pero todo le es posible. Es sorprendente la cantidad de personas y talentos y dones que hay, y quienes se sientan a ver pasar la vida y no hacen nada. Nunca dan un paso adelante para usar los dones que Dios les ha dado, porque en primer lugar no creen estar dotados. ¿Eres tú o soy yo una de esas personas que muchas veces nos sentamos a ver pasar la vida como si nada? Que muchas veces creemos nosotros que no tenemos la capacidad, que no tenemos los dones, los talentos que el Padre ha derramado sobre nosotros a través del Espíritu de Dios, que creemos que estamos vacíos nosotros. Déjame decirte que diariamente nosotros nos podemos encontrar con mucha gente así, gente que cree que no es capaz de ser usada por Dios. Pero hoy viene una buena noticia que Dios nos da a nosotros. Sabes que directamente la palabra del Señor nos habla a nosotros a través de Marcos capítulo 10, versículo 27, cuando dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Qué precioso nosotros entender eso. Qué precioso nosotros entender que cuando tú y yo nos limitamos, tenemos un Dios que es ilimitado. Que cuando tú y yo creemos que no podemos, hay un Dios que nos dice: sí, yo sí puedo. Pero lo único que Dios quiere es que tú y yo seamos y entendamos que tenemos que desarrollar esa fe, ese don de fe que Dios nos ha dado a nosotros, esa cualidad, esa virtud, ese atributo que Dios ha depositado en medio de nosotros a través del Espíritu de Dios. Las cosas se usan, no se aman. Muchas veces nosotros decimos: yo quiero tal y tal cosa, pero la podemos querer y la tenemos allí y empezamos a amar esa cosa y no la ponemos por uso. Y sabes que así son los dones que Dios nos da a nosotros. El don de fe es uno de los dones que Dios derrama a nuestra vida y que el Espíritu Santo de Dios lo pone por obra cuando tú y yo queremos usarlo. Cuando tú y yo vemos y anhelamos que Dios nos use a nosotros, como que seamos nosotros esos instrumentos en las manos de Dios. Las cosas se usan, no se aman. Prosperidad de Dios. Dios no se opone a que los cristianos posean cosas materiales. Sin embargo, se opone a que las cosas materiales posean dominio a los cristianos. Muchas veces nosotros, por amar las cosas materiales, dejamos que las cosas materiales nos dominen a nosotros.
¿Y sabes que Dios no se opone a que tú y yo tengamos cosas materiales? Dios no se opone, porque Dios dice en su palabra a través de la tercera carta del apóstol Juan, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y la prosperidad se manifiesta materialmente, pero también se manifiesta espiritualmente en medio de nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros directamente pasemos a ser poseídos por las cosas materiales. Sin embargo, Dios quiere que tú y yo ejercitemos nuestra fe. Es sorprendente, como te dije hace un momento, mirar la cantidad de personas, talentos, dones que hay. Y que hay muchas personas que se sientan a ver pasar la vida y no hacen nada. Nunca dan un paso adelante para usar los dones que Dios les ha dado, porque en primer lugar no creen estar dotados. Y nos hacemos una pregunta: ¿tú y yo estamos dotados? Estamos dotados. A mí el libro de Génesis dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre conforme a su imagen y semejanza. O sea, nos dotó de Él, nos dotó de su amor, de sus dones, de sus virtudes, de sus características. Dios nos dotó a nosotros. La verdad es que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos, habilidades. El Señor tiene un gran plan para con cada uno de nosotros. Y es por eso que Dios nos dota a nosotros, dándonos dones, talentos y habilidades. Él tiene un gran plan para ti y para mí. Lo más importante es que Dios nos ha equipado para que nosotros hagamos grandes cosas por su reino. Dios nos ha llenado a nosotros de los atributos, de dones, de talentos, para que tú y yo hagamos grandes cosas para el reino de Dios. ¿Tú y yo estamos haciendo grandes cosas para el reino de Dios? ¿O nos estamos dejando estancar por no poner a producir lo que Dios nos ha dado a nosotros? La palabra del Señor nos habla a través del libro del profeta Jeremías, capítulo 32, versículo 17, cuando dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Para Dios no hay nada difícil. Por eso Jesús llega el momento en el cual confronta a las personas que estaban allí. Los confronta a ellos como hoy Dios nos confronta a nosotros con su palabra. Porque en Dios no hay sombra de variación. Porque el mismo Dios que le habló al profeta Jeremías y que Jeremías reconoce y confiesa con sus labios que para Dios no hay nada difícil, porque Dios es el que creó los cielos y la tierra y que no hay nada imposible para Dios. Es el mismo que nos está hablando a nosotros a través del evangelista de Marcos, dándonos a entender a nosotros que cuando nosotros disponemos nuestro corazón, Dios se glorifica y Dios va a respaldar su palabra. ¿Por qué? Porque Él no va a dejar que su palabra caiga a tierra sin ver cumplido el fruto y el propósito que Él tiene en medio de ella. Mira, Jesús le está hablando directamente. Y empieza hablando desde el versículo 23 de Marcos 10, dice: con Dios todo es posible. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Sabes que muchas veces la riqueza nos impiden a nosotros poner a producir los que Dios ha dado en medio de nuestras vidas. Muchas veces lo material nos lleva a nosotros a estancar las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado a nosotros, a estancar el dote que Dios ha derramado en medio de nuestras vidas. Y Jesús les estaba hablándole ¿a quién? A sus discípulos. Les estaba diciendo, entonces Jesús mirando alrededor les dijo a sus discípulos, ¿cuál difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y los discípulos se asombraron
de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuál difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Mira, directamente, cuando tú y yo confiamos en las riquezas que tú y yo tenemos, estamos impidiendo que el don y el favor de Dios se manifieste en medio de nuestras vidas. Dios quiere desarrollar en nosotros algo, uno de los atributos, uno de los dones que Dios quiere derramar sobre nuestra vida, sobre su creación, es el don de fe. Y Dios nos lleva a nosotros a entender: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo en el verso 27, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Cuando tú y yo disponemos nuestro corazón, cuando tú y yo nos afirmamos en nuestra fe, cuando tú y yo entendemos lo que dice la palabra del Señor: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas o vendrán por añadidura, vamos a entender que vamos a estar dispuestos y vamos a ser utilizados por Dios, porque Dios quiere desafiar nuestra fe. Dios quiere desafiar nuestra fe. Dios quiere que tú y yo entendamos que estamos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús les habla y les coloca una metáfora, les está hablando a sus discípulos. ¿Por qué? Porque antiguamente nosotros tenemos que mirar que había muchas puertas. Y una de las puertas de la cual Jesús está hablando aquí es de la puerta. Una puerta que se llamaba ojo de aguja. Por eso Jesús le dice: es más fácil que un camello. Un camello es uno de los animales más grandes que hay, más altos. Dice: pase por el ojo de la aguja. No está hablando de una aguja física, sino que está hablando de una puerta que había específicamente, donde los camellos lo único que podían asomar era su cabeza. ¿Sabes? Que directamente Dios les empieza y les desafía a ellos. Jesús les desafía a sus discípulos diciendo: es necesario creer que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque las riquezas van a causar una división. Las riquezas van a impedir que el don de Dios, que el favor de Dios se manifieste en medio de nuestras vidas. Las riquezas van a obstaculizar que nosotros directamente vivamos por fe y empecemos nosotros a apoyarnos y empecemos nosotros a tener un apoyo en lo material. Y Dios no quiere que nosotros nos apoyemos en lo material. Dios quiere que tú y yo nos apoyemos en Él. Porque cuando tú y yo nos apoyamos en Él, se va a cumplir lo que dice la palabra del Señor, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Se va a cumplir lo que dice la palabra del Señor, que hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y es donde Dios quiere que nosotros ejercitar nuestra fe. Jesús les estaba hablando a sus discípulos, estaba diciendo: ustedes tienen que desarrollar la fe en la cual ustedes puedan creer que lo que es imposible para ustedes es posible para Dios. Y es donde Dios nos lleva a nosotros como iglesia nuevo testamentaria, a que tú y yo entendamos eso, entendamos que lo más importante es que Dios nos ha equipado a nosotros para que nosotros hagamos grandes cosas en el reino de Dios. Sabes que Dios te ha dotado, nos ha capacitado. Dios nos ha dado sabiduría, inteligencia, nos ha dado dominio propio, nos ha dado templanza, nos ha dado amor, nos ha dado don de fe, para que nosotros hagamos grandes cosas para el reino de Dios. Y por eso Jeremías le hablaba al Señor a través de Jeremías capítulo 32, versículo 17. Cuando el profeta le dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder,
y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para Dios. Dios nos creó, Él tiene la capacidad de hacer con nosotros, de hacer en nosotros, pero si nosotros dejamos que Él obre en medio de nuestra vida. Mira, Dios a todos nos ha dado dones y talentos. No hay en el mundo alguien que diga, yo no tengo nada de parte de Dios. Todos tenemos de parte de Dios. Pero necesitamos darle al Señor la oportunidad de que Él lo ejercite en medio de nuestra vida. De que Él haga cumplir su palabra, su voluntad en medio de nosotros. ¿Por qué habla de tu brazo extendido? Dice el profeta Jeremías. Quiere decir que no hay nada difícil para Dios. En Génesis capítulo 18, versículo 14 dice, da una promesa de Dios a Abraham. Y Dios le habla a Abraham diciéndole, ¿habrá para Dios cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti según el tiempo de vida y Sara tendrá un hijo. Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, así tú seas viejo, así Sara ya esté vieja, así Sara ya haya perdido la costumbre, así Sara ya haya perdido la ilusión de ser mamá y tú ya hayas perdido tal vez ese deseo, esa ilusión. Hay un tiempo específico de parte de Dios. El tiempo de Dios es perfecto para todos aquellos que confiamos en Él. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ¿habrá algo imposible para Dios? Porque muchas veces nosotros en apoyarnos en lo material, quitamos la mirada de Dios por colocarla en lo material. Y Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, es más fácil que un camello pase por el hueco, por el ojo de una aguja. Jesús no le estaba diciendo a los discípulos, es que ustedes no pueden poseer bienes, es que ustedes no pueden tener cosas materiales. No, Jesús lo que le estaba diciendo a sus discípulos y lo que nos dice a nosotros es que antes de nosotros apoyarnos en lo material, nos apoyemos primeramente en Él, que es lo espiritual. Porque si nosotros espiritualmente nos fortalecemos en Dios, vamos a ver la prosperidad de Dios en todo. La vamos a ver espiritualmente, materialmente, laboralmente, familiarmente. En la área que tú y yo necesitemos ver el poder de Dios, lo vamos a ver manifestado. Pero Dios nos lleva a nosotros a desafiar nuestra fe. Dios nos lleva a nosotros a que nosotros entendamos que tenemos la capacidad, que así como Dios utilizó a Jeremías, y Jeremías fue un profeta del Señor, que aunque la profecía que él daba se cumplía y no era para grato al hombre, porque no le caía bien al ser humano, porque no era algo que el hombre quería escuchar. Dios le había dado a Jeremías una promesa. Dios le había dado a Jeremías un llamado, unos dones, y Jeremías tenía que ponerlos por obra. Los discípulos del Señor fueron capacitados, fueron revestidos. Por eso Jesús les habla a ellos directamente, les dice que sean revestidos del poder de lo alto. Porque cuando el Espíritu de Dios está en medio de nuestras vidas, ya nosotros no nos vamos a mover por vista, ya nosotros no nos vamos a apoyar en lo que vemos, ya nosotros nos vamos a apoyar en la persona que nosotros nos estamos viendo, que es Cristo. Ya nosotros no nos vamos a mover por vista, sino que nos movemos por fe. Ya nosotros vamos a entender que aunque pase el tiempo, hay una promesa establecida por Dios y que el cielo y la tierra pasarán, pero las promesas de Dios nunca pasarán. En Lucas capítulo 1, versículo 34 al verso 37 dice, si para Dios no fue imposible hacerse carne en el vientre de una mujer, mucho menos será imposible para el cumplimiento de su propósito en nosotros. Mira, si hay algo que tú y yo tenemos que entender es que a través de Lucas capítulo 1, versículo del 34 al 37, nos habla a nosotros cómo Dios directamente
Para Dios no fue imposible hacerse carne en el vientre de una mujer. Mira, Lucas capítulo 1, versículo del 34 al 37 dice: porque nada hay imposible, dice en el verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y en el 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Mira, para Dios no hay nada imposible. Elizabeth, la mamá de Juan, la llamaban estéril. Ya era vieja. Tal vez era la burla de las demás porque no pudo ser mamá. Pero había una promesa, ya Dios había una promesa. Ya Dios había dicho que iba a nacer un profeta que se iba a llamar Juan el Bautista. Recordemos que desde Malaquías a los que nosotros conocemos como los evangelios, pero que es un evangelio, el evangelio de Jesucristo a través de 4 evangelistas, hubieron 400 años de silencio, donde no se levantó profeta. Y ese era el cumplimiento de la promesa, que Dios iba a levantar un profeta, que iba a hablar por boca de él, que era Juan el Bautista. Y Dios le habla a María a través del ángel y le dice: tu prima Elizabeth, la que llamaban estéril, la que era vieja, la que tal vez no valía nada para el pueblo, porque antiguamente una mujer si no tenía hijos no valía, no tenía valor. El valor de una mujer se daba era cuando podía tener hijos. Le dice Dios: ya tiene un 6º mes de embarazo. Dios le habla a Abraham directamente, a Elizabeth le hace la misma promesa que Dios le hizo a Abraham con Sara. Sara ya vieja, y Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 18 versículo 14, Dios le da una promesa y le dice: ¿hay para Dios cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo, a un tiempo señalado. ¿Sabes que Dios es un Dios de tiempo? Dios no se va a manifestar ni antes ni después. Hay un tiempo preparado, pero Dios quiere que tú y yo confiemos, que nuestra fe sea desarrollada, que se desarrolle ese don, ese atributo, esa característica que Dios nos ha dado a nosotros de fe. Ser hombres y ser mujeres de fe. Que se cumpla lo que dice la palabra del Señor a través de la 3ª carta de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, físicamente, pero primeramente espiritualmente. Que nuestra fe sea prosperada. ¿Por qué? Para que nosotros podamos entender que para Dios no hay nada imposible. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu necesidad. Déjame decirte algo en este tiempo difícil que estamos pasando, un tiempo difícil de pandemia, de COVID-19, en el cual Dios nos dice a nosotros: ¿habrá algo imposible para Dios? Si tú y yo creemos en Dios, para Dios no hay nada imposible. Si tú y yo creemos que las puertas físicas se nos han cerrado, déjame decirte que Dios tiene puertas abiertas para ti y para mí. Déjame decirte algo que dice la palabra del Señor: joven fui, envejecido, y no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Sea la situación que estés atravesando hoy, amigo, hermano, familiar, yo te digo a ti: ¿habrá algo imposible para Dios? Dios es un Dios que sorprende. El Salmo 65, verso 5 me dice a mí que con tremendas cosas me sorprenderá Jehová. Así yo esté pasando el momento más difícil, así yo esté pasando la peor situación, hay una promesa que Dios nos ha dado, y Dios quiere que esa fe que Él ha colocado en nosotros se desarrolle y se dé a conocer, y que nosotros podamos decir directamente que no nos movemos por vista, sino que nos movemos es por fe. Que nuestros ojos
no se cerrarán sin ver cumplida la promesa del Señor, sin ver cumplido cada palabra, cada promesa, cada estatuto que Dios nos ha dado a nosotros, manifestado en medio de nuestras vidas. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: es más fácil que un camello pase por el ojo de la puerta de la aguja, por el ojo de una aguja, que un rico entrara al reino de los cielos. Y no está diciendo que Dios no quiera que tú y yo seamos bendecidos. Está diciendo que cuando nosotros nos apoyamos, nuestra fe se apoya en lo material, en lo que estamos viendo, en nuestra situación económica. Si nuestra fe está apoyada en la economía que tú y yo tenemos hoy, no está diciendo el Señor que vana es nuestra fe. No hay fe allí. No hay fe, porque nos estamos apoyando en algo que estamos viendo físicamente. Dios quiere que nuestra fe sea desafiada. Por eso Jesús le dijo: es más fácil, porque para el hombre era imposible que un camello pasara por el ojo de una aguja. Pero Dios dijo: yo lo puedo hacer pasar al camello por el ojo de una aguja. Para ti, para mí puede ser imposible muchas situaciones que estemos pasando hoy, pero Dios nos dice a nosotros que Él abrirá caminos en medio del desierto, que Él abrirá sendas donde tú y yo creamos que no la hay, que si Él hizo brotar el agua de la roca, que si Él mandó el maná al pueblo de Israel, si les envió aves, codornices, ¿será que Dios no puede obrar un milagro en este tiempo que tú y yo estamos pasando hoy? Déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Que Dios te bendiga en este precioso día, tarde o mañana, en el lugar donde tú nos escuches hoy. Recuerda que te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lilia Vaca Guerrero, pastora de la Casa Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga, que el Cristo de la Gloria te sorprenda en sus brazos hoy y siempre, y que tengas una bendecida noche o un bendecido día. Y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, como lo es para mi vida, déjame decirte, yo te invito a que tú lo compartas, a que entendamos nosotros que para Dios no hay nada imposible, como dice Marcos capítulo 10, versículo 27. Si Dios lo permite, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones del Altísimo.